Génesis capítulo 22, ayer empezábamos en el verso 1 y el verso 2 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y hablábamos ayer de cómo es que Dios viene a la vida de Abraham para probar su corazón, para probar su vida. Una de las cosas que prueba en Abraham es su fe. Otra de las cosas que Dios prueba en Abraham es el amor. Y hablábamos acerca del amor de Dios, que Dios, cómo es que Dios, aún desde el principio, muestra, deja escrito el plan de salvación que Él tenía para el mundo. Y vemos cómo en este acto que estaba haciendo Abraham, Dios estaba dando a conocer lo que Él iba a hacer un día sobre el monte del Calvario. Él estaba dando a conocer a la humanidad el sacrificio que Él iba a hacer. Él estaba dando a conocer cómo Él iba a entregar a su hijo y cómo su hijo se iba a entregar sobre el monte. Y mirábamos cómo Dios probaba a Abraham en su fe, y hablábamos de que la fe de Abraham, cuando Abraham le creyó a Dios, Abraham obró en esa fe, Abraham actuó en esa fe, Abraham caminó en esa fe. Dice la Biblia que muy de mañana Abraham se levantó para ir y hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Y Dios mira que la fe de Abraham está fundada en él. Y hablábamos de cómo la fe de Abraham era una fe que fue creciendo. No es que de la noche a la mañana Abraham tenía toda la fe como para obedecerle a Dios y entregarle a su hijo, sino que fue un proceso en su vida de crecimiento en su fe. Y así debe de ser en nuestra vida. Nuestra fe debe de ir creciendo. Quizás tú conoces a alguien que tiene mucha fe, quizás alguien que tiene la fe como para trasladar montañas, pero quizás tú miras tu vida o yo miro mi vida y digo: yo no tengo esa fe para trasladar montañas, pero tengo la fe para hacer esto, tengo la fe para obedecer a Dios en esto, tengo la fe para obrar en esto. Y la fe debe de ir creciendo en nuestra vida. A veces nosotros, cuando vemos que hay quienes tienen fe para hacer cosas, a veces eso nos trae alegría, pero quizás a la misma vez nos puede traer un poco de tristeza, porque decimos: ¿cómo es que yo no puedo hacer eso? Pero como te digo, es un crecimiento en la fe. La fe debe de ir creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo la fe? A través de las pruebas. Dios te va a ir probando, y en lo que tú vayas depositando tu confianza en Él, va a ir creciendo tu fe, porque vas a decir: ya veo que Dios puede sanarme. Por ejemplo, alguien puede decir: yo conozco que Dios puede sanar de un dolor de cabeza, porque un día tenía un dolor de cabeza y oré y Dios me sanó. Otra persona puede decir: yo conozco de que Dios puede sanar de una úlcera, porque yo le pedí y Él me sanó. Y conocen a Dios como su sanador. Tienen esa fe en Dios. Otros pueden creer en Dios de que Él es el que sustenta, de que Él es el que provee. Y conocen a Dios en esa manera. Y la fe va creciendo de esa manera. Quizás tu fe no sea muy grande, pero la buena noticia es que nuestra fe puede ir creciendo en Dios. Y Dios lo que quiere es que nuestra fe, la confianza que tenemos en Él, vaya creciendo día tras día. Así fue en la vida de Abraham. Su fe fue creciendo de tal manera que cuando Dios le pide a su hijo, Él se lo entrega. Y otra de las cosas que Abraham fue probado, que decíamos, era en el amor. Y cuando la Biblia habla acerca del amor, dice el Señor Jesús en una ocasión: el que ama más a padre, a madre, a hijos o hijas, más que a mí, no es digno de mí. Y hablábamos de que eso no es que signifique que no puedes amar, sí debes de amar. Pero
no debemos de amar otras cosas más que a Dios. Dios debe de ser lo primero en nuestra vida, lo que más amamos debe de ser Dios, más que quizás un carro, más que quizás un lugar donde vivimos, más que una casa. Debemos de amar más a Dios, más que aún nuestros seres queridos. Dios debe de estar en primer lugar en nuestra vida. Y una de las personas que fueron afectadas por eso era el sumo sacerdote Elí, que Dios le dice: honraste más a tus hijos más que a mí. Los honraste más a ellos que a mí. Y Dios, sabemos lo que Dios hace en la vida de Elí, y no solo en él, sino en sus generaciones. Pero vemos cómo es que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él sobre todas las cosas, que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas, que nosotros nos entreguemos a Él más que entregarnos a otras cosas. No, como te vuelvo a repetir, no es que estemos hablando de que no debes de tener tiempo para tu familia. Claro, es muy importante el tiempo para la familia. Es muy importante que hagamos tiempo para el hogar, que hagamos tiempo para otras cosas. Pero en nuestro corazón Dios debe de tener el primer lugar. Dios debe de ser el primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hablábamos también, llegamos hasta el versículo 5, donde vemos que Abraham adora al Señor junto con Isaac, y mirábamos cómo es que la adoración debe de ser en nuestra vida. Y hoy queremos continuar con este tema y poder terminarlo. Génesis, vamos a empezar allí en el versículo 6 al 8, y vamos a ver algunas cosas que hay en esta porción de la palabra. Dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y como le decía al principio, esto es algo que Dios está demostrando, que sobre el monte, sobre ese monte, él un día iba a ser sacrificado. Su hijo iba a ser sacrificado sobre ese monte. Pero me llama la atención la pregunta que hace Isaac. Isaac le dice a su padre: Padre mío, aquí está el fuego y está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esa pregunta es una pregunta muy importante, porque aproximadamente un poco más de 2000 años después aparecería el cordero que preguntó a Isaac en aquel monte. El cordero de Dios iba a ser introducido en la tierra y iba a venir a ser el que fuera sacrificado sobre el monte. Pero me llama la atención lo que dice aquí, que Abraham tomó la leña y lo puso sobre su hijo Isaac. Y alguien se preguntará: pero ¿por qué mejor Abraham, si ya iba a ir a sacrificar a su hijo, por qué no mejor lo ayudó con la leña? Por lo menos eso podía hacer por él, ayudarlo con la leña, ya que lo iba a ir a sacrificar, ¿verdad? Pero eso era una representación de que Jesús iba a cargar el madero. Cuando Jesús iba a sale de aquel lugar para ir a ser crucificado, Él es el que lleva el madero. Él es el que lleva la leña sobre sus espaldas. Por eso es que Abraham pone la leña sobre Isaac. Yo no sé si Abraham conocía, si Dios le había dado la revelación de lo que iba a suceder años adelante, pero algo sucedió en Abraham, que él pone la leña sobre Isaac, o quizás Abraham ya estaba muy viejo para cargarla, y se la da a Isaac. Isaac empieza a cargar esa leña. Isaac va subiendo ese monte, cargando esa leña, así como Cristo cuando iba
caminando al monte donde iba a ser sacrificado, llevaba la cruz. Él iba cargando la cruz donde iba a ser crucificado. Esto es en representación de lo que Jesús iba a hacer años adelante, muchos años adelante. Y me llama la atención, como le decía, la pregunta de Isaac que dice: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y esta palabra cordero es muy importante, porque lo que está trabado cuando Isaac está sobre el altar no es un cordero que toma a Abraham para sacrificarlo, sino lo que toma Abraham para sacrificarlo es un carnero. Pero Isaac hace la pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando vemos que Isaac hace esta pregunta, vaya, acompáñeme a Juan capítulo 1, verso 29 y verso 30. Isaac le pregunta a Abraham y le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero que vamos a ofrecer sobre el altar? Y Abraham le dice: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Porque Dios ya tenía preparado el cordero que él iba a ofrecer para el holocausto. Y Juan capítulo 1 verso 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Pero Isaac hizo la pregunta allá en Génesis y se la contesta Juan el Bautista y dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aquel carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac no era el cordero que Dios tenía preparado para quitar el pecado del mundo, sino que miles de años después vendría la respuesta a la pregunta de Isaac, que Juan el Bautista iba a decir: he ahí el cordero de Dios. He ahí el cordero de Dios. Este es el cordero del que preguntó Isaac cuando iba sobre el monte en representación de lo que iba a hacer el Señor Jesús. Este es el cordero que preguntaba a Isaac. Y Juan el Bautista dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vemos que el Señor contesta la pregunta de Isaac miles de años después, a veces nosotros queremos una respuesta fácil y rápida a nuestras preguntas, ¿verdad? Pero miren la pregunta de Isaac. Claro, Dios tuvo una respuesta para Isaac en ese momento, pero la pregunta que él hizo: ¿dónde está el cordero?, no la contestó hasta miles de años después. Imagínate que Dios te conteste miles de años después. Uno diría: ¿ya para qué, Señor? Pero a veces somos impacientes, ¿verdad? A veces decimos: no, Señor, contéstame. Quiero que antes de levantarme de orar ya me hayas contestado. Antes de que me vaya del culto ya me hayas contestado. Y claro, Dios lo hace. Dios nos contesta, Dios nos habla, a veces nos dice las cosas. Pero la pregunta de Isaac no se contestó hasta miles de años después. ¿Dónde está el cordero de Dios? ¿Dónde está el cordero que va a ser sacrificado? ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, dijo Isaac. Y Juan el Bautista lo contesta aquí en esta porción de la palabra y dice: he allí el cordero de Dios. Ahí estaba la respuesta de Isaac. Dios tiene la respuesta a tus preguntas. Lo que no te puedo decir es que tan rápido te la va a dar, pero de que tiene la respuesta a tu pregunta, Él la tiene. A veces nosotros decimos: ¿será que Dios nos oye? Imagínense quizás si Isaac fuera como nosotros, quizás Isaac diría: ¿será que Dios oyó lo que yo pregunté?
¿dónde está el cordero? Y no me ha contestado, y ya tengo tantos años y no me ha contestado, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta no vendría hasta otras generaciones vendría la respuesta. Pero a veces Dios tiene la respuesta a tu pregunta. Lo que a veces pasa es que nosotros no sabemos el tiempo que Dios tiene la respuesta, pero debemos de aprender a esperar en Él. Debemos de aprender a esperar en Él y de hacer lo que Él nos diga, de obedecer lo que Él está diciendo. Miremos a Isaac. Isaac iba sobre ese monte y Isaac no era un niño como a veces nos enseñan en las caricaturas que vemos, ¿verdad? En las películas que vemos de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la Biblia, y vemos que muchas veces es un niño que va caminando con Isaac, con Abraham. Pero algunos que han estudiado bastante de los tiempos y de la escritura dicen que Isaac tenía aproximadamente 30 años cuando iba caminando sobre ese monte. No era un niño. Imagínese, un hombre de 30 años le podría decir a su papá: ¿qué estás haciendo? ¿Me vas a sacrificar? Vamos ahí, todavía ¿qué me llevas para sacrificarme? ¿Me haces cargar la leña? Era un hombre, no era un niño que estaba caminando con Abraham. Pero veamos la obediencia, porque Abraham fue obediente a Dios, pero Isaac fue obediente a su padre. Porque a veces yo creo que es más fácil obedecer cuando Dios te dice algo que cuando un hombre te dice: haz esto. Y a veces nosotros decimos: pero ¿qué se cree este? ¿Qué cree para que yo esté aquí esperando? ¿Qué cree que yo lo voy a esperar todo el tiempo que él quiere? Porque imagínense, Isaac tuvo que ser obediente a su padre, no a lo que Dios le dijo a Isaac, porque Dios no le habló a Isaac, Dios le habló a Abraham. Y vemos algo parecido en la vida de Josué. Cuando Moisés sube al monte, que tiene esa gloriosa experiencia con Dios, Moisés estaba en el monte 40 días y 40 noches y 40 días. Pero estaba en la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios. ¿Quién no va a permanecer así, verdad? ¿Quién no va a permanecer en la gloria de Dios por 40 días, 40 noches? Pero a la mitad del monte estaba Josué esperando a Moisés, 40 días y 40 noches. Josué no estaba viendo la gloria de Dios, Josué no estaba hablando con Dios, Josué no estaba teniendo esa experiencia gloriosa con Dios. Josué estaba a la mitad del monte esperando a que Moisés descendiera. Y eso nos enseña algo a nosotros, que nosotros debemos de aprender no solo a obedecer a Dios, sino a obedecer también a los hombres que Él pone, a guiarnos, a obedecer a aquellos que Él pone a guiarnos. Claro, debemos de tener el cuidado, y claro, yo sé que ha habido mucha manipulación y ha habido mucha quizás abuso de autoridad, pero eso no quita de que nosotros debemos de obedecer a aquellos que Dios pone sobre nosotros, aquellos que Dios pone para que nos bendigan, aquellos que Dios pone en autoridad sobre nosotros. Debemos de obedecerlos. Y dice que Abraham e Isaac, dice allí que ellos iban juntos a ese monte. Y hablábamos el día de ayer que lo que Dios quería era bendecir a Abraham. No solo quería hacerlo pasar una prueba, sino que el final iba a hacer declarar una bendición sobre él, y declarar una bendición sobre su generación, y declarar una bendición sobre el mundo entero. Pero para eso Abraham tenía que ir y obedecer lo que Dios le había dicho. Y Abraham va subiendo este monte, y cuando nosotros queremos ser bendecidos de parte de Dios, a veces no va a ser fácil, y no va a venir de la manera que nosotros queremos que venga la bendición de parte de Dios. Porque a veces yo tengo una idea de cómo la bendición de Dios debe de venir a mi vida, pero Dios es el que va a probar el corazón para ver si estás en el lugar correcto para recibir la bendición que Él tiene para tu vida. Él está probando tu corazón para ver
¿Qué hay dentro de tu corazón? Y acompáñeme siguiendo esto que habla acerca del Cordero. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 6, dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero ahora no vemos el cordero que preguntó a Isaac. Vemos que Juan le contesta su pregunta y lo introduce a la tierra y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan, el apóstol Juan, está viendo en la visión y ve al Cordero de Dios como inmolado. Y cuando ve ese Cordero de Dios, dice que antes de eso, dice que él lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrirlos, de tomar el libro, de abrir sus sellos, ni de mirar lo que estaba escrito en él. Y cuando vemos que dice aquí que he allí el cordero, dice: vi como un cordero, y ese cordero era digno de tomar el libro. Y ese es el cordero que va a abrir los 7 sellos. Es el cordero que va a tomar el libro y va a empezar a abrir los 7 sellos. Y algunos dicen que ese libro que toma el cordero son las escrituras para la tierra, porque estaba escrito por dentro y por fuera. Y cuando alguien tomaba unas escrituras de un terreno o de una tierra en la Biblia, estaba escrito por dentro y por fuera. Y el Cordero de Dios vino a pagar, él vino a morir por el pecado del mundo, para comprar de nuevo, para poder ser digno de tomar esas escrituras de la tierra. Por eso es que él era el único digno. Nadie más había pagado el precio para tomar las escrituras, para tomar la tierra de nuevo. Por eso es que después de eso él viene a reinar sobre la tierra, porque ahora ya es de él la tierra. Y cuando vemos que el apóstol Juan le muestran en la visión y le dicen, y él dice: y vi a un cordero de pie como inmolado. Primera de Pedro capítulo 20 dice, capítulo 1 y verso 20 dice: porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ahora, cuando Isaac estaba haciendo la representación de lo que Jesús iba a hacer un día, el cordero ya estaba preparado. El cordero ya estaba preparado. Dios ya había preparado el cordero para el sacrificio. Pero ahí dice que él estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios fundara el mundo, él ya tenía el plan de salvación establecido. Y eso nos enseña algo acerca de Dios, que Dios no improvisa las cosas, que Dios ya tenía el plan preparado, que Dios ya sabía que íbamos a fallar, Dios ya sabía que el hombre quizás la iba a regar, porque dice que desde antes de la fundación del mundo él preparó el cordero, ya estaba listo. Todavía ni había fundado el mundo sobre sus bases y ya estaba preparado el cordero para el holocausto. Pero me gusta lo que dice allí, dice: pero se ha manifestado. Quiero leerlo una vez más para no decirlo en mis propias palabras. Dice: pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Mire qué privilegio tenemos nosotros de haber nacido en este tiempo, porque dice allí: se ha manifestado, ya estaba listo, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero decidió manifestarse en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Imagínense, Dios nos ama tanto que él decidió manifestarse en estos últimos tiempos.
Tú tienes el gran privilegio. Yo no sé si alcanzamos a entender o a comprender el privilegio que tenemos de vivir en este tiempo. Porque a ti te ha tocado vivir en el tiempo. Quizás los tiempos de Moisés fueron hermosos. Quizás los tiempos de Jeremías, de los profetas, fueron momentos exquisitos. Pero tú y yo tenemos el privilegio de lo que dice allí. Se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El Señor se manifestó en estos últimos tiempos. Derramó su Santo Espíritu en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Nosotros como iglesia de Dios tenemos el gran privilegio de que el Cordero que iba a ser sacrificado se manifestó en los últimos tiempos, y después de que el Cordero se va de la tierra, envía al Espíritu Santo. Y ya no lo envía para venir sobre aquellos que Él había ungido, sino que ahora tú y yo tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Los de los tiempos antiguos no tenían ese privilegio. El Espíritu Santo no moraba dentro de ellos, venía sobre ellos. La unción venía sobre ellos, pero imagínense el gran privilegio que tenemos nosotros, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Que tú puedes hablar con Él, que tú puedes tener comunión con Él, que Él te puede contestar, que Él te puede consolar cuando estás triste, que Él te puede animar cuando estás desanimado. Ese es un gran privilegio que tenemos, y me gusta lo que dice Pedro allí. Dice: se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Dios te amó tanto que no manifestó lo más hermoso que tenía hasta los últimos tiempos. Te amó tanto que Él decidió que tú nacieras en este tiempo. Por si alguien decía: ¿por qué yo nací? ¿Para qué existo? Porque a veces la gente piensa: ¿para qué existo? ¿Para qué estoy sobre la tierra? No valgo nada. Debería de estar aquí. Sí, hay gente que dice: si me fuera de la tierra, nadie me extrañaría, nadie se diera cuenta. Pero déjame decirte que Dios te amó tanto que te escogió para este tiempo. Dios te amó tanto que te escogió para manifestar lo mejor en el tiempo que tú vivieras. Te amó tanto que te permitió vivir cuando Él iba a manifestar lo mejor que tenía, cuando Él iba a dar de lo mejor que Él tenía. Él te permitió vivir en este tiempo. Debes de sentirte privilegiado. Debes de sentirte amado de parte de Dios. Solo con esas palabras, siéntete amado de parte de Dios. Siéntete privilegiado de parte de Dios, porque a veces nosotros mismos nos estamos condenando, nos estamos dando duro y decimos: ¿cómo es que Dios me va a amar? ¿Cómo es que Dios me va a aceptar si hice esto, si hice aquello? Si Él te escogió para este tiempo. Ahora lo que debes de hacer es decir: Señor, tú me escogiste para este tiempo, cuando ibas a manifestar a tu Hijo amado y cuando ibas a manifestar a tu Santo Espíritu y permitirlo estar dentro de nosotros. Ahora, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga? Si tengo algo que darte, te doy mi vida, te doy mis manos, te doy mi boca, te doy mis pies, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Porque Él te amó, Él te ha amado. Y su amor, como decíamos ayer, no es un amor que empieza en el momento que tú eres salvo, no. Dios no te amó cuando tú fuiste salvo, cuando eres salvo para acá. Dios te amó desde antes. Y hablábamos de cómo, qué privilegio y qué dicha que el amor de Dios no depende ni de tu hermano, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu pastor. El amor de Dios depende de Él. Y Él te amó desde antes. Él te amó desde antes. Siéntete privilegiado de parte de Dios. Pero Él manifestó a su Hijo en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Pedro no dice por amor a mí, no.
Dice, por amor a vosotros. Pedro no dice, por amor a Juan, por amor a los apóstoles. No, él dice, él lo manifestó por amor a vosotros. Qué privilegio tienen ustedes, hermanos, que Dios se manifestó lo mejor por amor a vosotros. Por amor a ti que pasas dificultades. Por amor a ti que pasas momentos de enfermedad. Por amor a ti que pasas achaques. Por amor a ti que a veces piensas, Señor, ¿será que tú me vas a ayudar? ¿Será que tú me vas a ayudar a salir de esta situación? Si Dios si te escogió para el mejor tiempo, ¿será que no te va a ayudar? Si te escogió para el mejor tiempo, ¿será que no te va a bendecir? Pero lo que Él quiere es que ver qué hay en el corazón. Porque como decíamos, lo que Él quería ver es qué había en la vida de Abraham. Ya lo había ido conociendo, ya iba teniendo relación por mucho tiempo con Abraham, pero Él quería declarar esa bendición sobre Abraham, que ya había declarado, había hablado de ella en otras ocasiones, pero Él quería darle esa bendición a Abraham. Pero tenía que ver cómo estaba su fe y cómo estaba su amor. Y el Señor lo que quiere es bendecirte, pero Él quiere ver qué hay en ti. Él quiere ver qué hay en ti, que Él quiere ver si Él te da el don de sanidad. Primero va a ir a ver qué hay en esta persona. ¿Será que si le doy el don de sanidad solo lo va a usar para glorificarse Él? Porque yo creo que muchos anhelamos el don de sanidad, amén. Que tú digas, que alguien se acerque y está enfermo y Dios te diga, pon la mano y se sana. Pero a veces Dios quiere ver qué hay. O si Dios te va a bendecir con un buen salario o con un buen negocio, para querer ver qué hay en tu corazón. Para que el día de mañana tú no vengas y empieces a menospreciar a tus hermanos, sino que los ayudes, los bendigas, que tú puedas bendecir a aquellos que están a tu alrededor. Pero Él va a probar tu corazón, Él va a probar tu vida. Él lo que quiere es derramar su bendición, pero quiere ver qué hay en tu corazón. Si lo amas más a Él que el dinero que te va a dar. Porque hay quienes le dicen al Señor, Señor, dame un buen negocio para que yo pueda ser bendecido en mi casa, pero para que también pueda bendecir tu casa. Y ha habido quienes cuando tienen ya un negocio próspero, ya no buscan a Dios. Ya el negocio ya toma todo su tiempo. Y eso es un error que comete el hombre. Porque sobre todas las cosas debe de estar Dios en nuestra vida. Sobre todo debe de estar Dios en nuestro corazón. Acompáñeme de nuevo allí a Génesis capítulo 22, el versículo 9 al 14. Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio a un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y de aquí es donde, allí cuando usted va al original, dice Jehová Jireh, de allí viene el nombre Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Pero cuando vemos que Dios en el monte ya tenía
provisto lo que Abraham e Isaac necesitaban para hacer el holocausto. Vemos que Dios después de eso derrama o declara la bendición sobre Abraham. Vemos que Abraham dice: en el monte de Dios se proveerá. Y esto nos enseña algo a nosotros, porque Abraham e Isaac iban juntos y me imagino que aquel monte no era un monte fácil de subir, sino que cuando uno va subiendo un monte es cuesta arriba, ¿verdad? Nos cuesta, no es lo mismo caminar sobre un terreno plano que caminar sobre un terreno que va de subida. Y cuando Abraham e Isaac van subiendo para ser bendecidos, van subiendo para recibir una bendición de parte de Dios, para buscar una respuesta a lo que iba a suceder. Y vemos que Dios ya tenía provisto las cosas en su monte. Pero a veces cuando nosotros vamos buscando de parte de Dios una bendición o buscando que Él nos provea algo, debemos de entender que a veces nos va a costar. A veces no va a ser fácil. A veces vamos a tener que ir cuesta arriba. Y a veces eso nos causa en nuestros corazones de preguntarnos y decir: ¿será que debe de ser tan difícil a veces? ¿Será que Dios me va a bendecir si veo que es contrario el terreno? Veo que me cuesta subir, me cuesta, tengo que esforzarme para subir. Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos esforcemos, que seamos un pueblo esforzado para tomar lo que Él tiene para nosotros. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios tiene una bendición para tu familia. Dios tiene una bendición para tu hogar, pero debes de esforzarte para recibirla. No es que Dios quiere, no es que Dios quiere oprimirte, ni como algunos dicen, ¿verdad?, que te va a caer un rayo del cielo. No. Dios quería bendecir a Abraham al final, pero tenía que probar su corazón. Abraham tenía que caminar en obediencia. Abraham e Isaac tenían que subir el monte que les iba a costar subirlo. E Isaac tenía que subirlo con la leña. Le costó un poco más a Isaac subir ese monte, pero subieron el monte y llegaron al lugar donde estaba el carnero. Y ese carnero dice allí que estaba trabado. Estaba trabado el carnero. Y a veces así están las bendiciones. Está ahí la bendición, pero nosotros hay que ir a destrabar la bendición. Ahí está tu bendición, pero tú tienes que ir y destrabarla y tomar lo que Dios ya ha provisto para ti. Tomar lo que Dios ya ha provisto para ti y desatarlo, destrabarlo. Pero a veces nosotros, o quizás no nosotros, pero quizás algunos, ¿verdad?, piensan que quieren que todo le caiga del cielo, que todo venga así. Señor, te voy a pedir un trabajo y aquí en la casa voy a esperar que me venga ese trabajo. Aquí en la casa voy a esperar que venga el jefe del negocio y me venga a tocar, y a ti te estaba buscando que te quiero dar un trabajo y Dios me lo puso. No, ve y busca el trabajo, no. Nos toca también a nosotros hacer de nuestra parte. Quiere que seas un pueblo esforzado. Dios quiere bendecirte, pero quiere que te esfuerces. Porque subir el monte nos va a costar, vamos a tener que esforzarnos. Viene a mi mente aquella mujer sirofenicia, que ella buscaba una bendición de parte del Señor Jesús, y ella no era judía, no era del pueblo de Dios. Y esa mujer sirofenicia necesitaba que Jesús hiciera algo por ella, y ella fue a donde estaba Jesús. Y le empezó a decir: Jesús, mi hija está en esta condición, necesito que la sanes. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Qué vergüenza que le dijeran eso. Qué vergüenza que te acerques a alguien y le digas: necesito que ores por mí, y que alguien te dijera: la bendición no es para los perrillos. Padre Santo, nos pegan en el mero orgullo, ¿verdad? En el mero orgullo nos pegan. Jesús le dijo: el pan no es
para los perrillos. El pan es para los hijos. Y esa mujer no le importó que la avergonzara. Que a veces no nos tiene que importar, hermano. A veces no te tiene que importar. Que digan la gente, que digan lo que digan. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que digan tus vecinos? Tú clámale a Dios. ¿Qué importa que digan, no, esa mujer está loca, está a las 2 de la mañana está orando, que te lleguen a pegar en el departamento, ¿verdad? Tú clámale al Señor. Clámale a Él, Señor, bendíceme, Dios mío, haz esto en mi vida, haz esto en mis hijos. Esa mujer estaba clamando por sus hijos, que a las mujeres le toquen a los hijos, ¿verdad? Que alguien te toque a tus hijos. Ahí sí te van a conocer. Se ponen como una osa cuando le quitan un cachorro, ¿verdad? Ahí cuidadito que tocar los hijos de las hermanas. Pero por eso esta mujer, mire, hasta dónde llegó con tal de recibir la liberación de su hija. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir con tal de que Dios te dé la respuesta? Con tal de que Dios te bendiga. Esta mujer no le importó que le dijeran perría, pero ella dijo, a veces decimos, ¿verdad? Se la sacó de la manga. Le dijo al Señor, sí, pero los perrillos también comen de lo que los hijos van tirando. Y eso le impresionó al Señor Jesús. Dijo, esta mujer de plano, ya la avergoncé, ya le dije, y aún insiste, me sale con esto. Tengo que bendecirla. Tengo que liberar a su hija. Y la liberó. Pero mira, era una mujer que no era hija. Tú eres hijo, tú eres hija. Tú tienes el pan de la liberación, tú tienes el pan de la bendición. Si Dios bendijo a esta mujer, que no te va a bendecir a ti. Si Dios liberó a su hija, ¿no liberará a tus hijos? Si Dios bendijo a sus hijos, ¿no bendecirá a tus hijos? Pero como te digo, a veces no nos tiene que importar. La mujer de flujo de acercó al Señor Jesús entre la multitud y tiempos la mujer era considerada inmunda. No podía estar entre la gente, no podía, alguien era inmundo, era inmunda, era considerada inmunda la mujer. Ella tenía el flujo de sangre. Por lo que sucedía pues en su vida, era considerada inmunda. Y ella no podía acercarse al Señor Jesús, mucho menos tocarlo.